Bienvenidos queridos hermanos y hermanas. Eh, Esta es la lección número 2 de Sentando las Bases. La lección 2 tiene como título el arrepentimiento. Los objetivos que nos vamos a plantear el día de hoy es que el creyente reconozca en su corazón que se ha arrepentido de sus pecados y que tenga una nueva actitud ante la vida, y que el creyente sepa qué es el pecado y aprenda a enfrentarse a él por medio de la ayuda del Espíritu Santo, la lectura de la palabra y la oración. Lo invito a leer el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el verso 11 hasta el verso 24. Este capítulo es un capítulo que nos habla del arrepentimiento. Mm, Antes del verso 11 está hablando de la mujer que pierde una moneda y que la encuentra y se goza. Y antes de eso habla de la oveja perdida que se encuentra y todos se ponen gozosos, o el pastor se pone gozoso, ¿no? Porque la oveja volvió. Y en este tenor, el Señor Jesús sigue y habla diciendo que había un hombre que tenía dos hijos. Había uno que era el menor y que le dijo a su padre que le diera los bienes que le correspondían. Entonces el padre reparte los bienes, le da su parte al hijo menor. Nos daremos cuenta, si leemos todo el capítulo, que el hijo mayor no recibió una parte inmediatamente, sino que la parte del hijo mayor la continúa administrando el padre. Pero la parte del hijo menor, el padre se la dio en petición del mismo hijo menor. Dice el capítulo 13, el verso 13, perdón, que no muchos días después el hijo menor lo toma todo, lo que el padre le da, y se va lejos a una provincia apartada, desperdiciando todos los bienes, todos los bienes. El hijo menor, tenemos que darnos cuenta que él quiere vivir una vida independiente de su padre. Adán y Eva, en el huerto del Edén, quisieron vivir una vida independiente de Dios. El padre de mentira engaña a Eva y finalmente Adán y Eva terminan pecando con el mismo pensamiento del padre de mentira. Ellos quieren tener sabiduría, codician la sabiduría. Dice que serán como Dios, les dijo el diablo. Finalmente lo que le estaba diciendo es que ellos podían vivir una vida independiente de Dios. El hijo pródigo estaba realizando exactamente lo mismo. Él, tomando la parte que le correspondía, estaba diciendo: Padre, yo puedo vivir independiente de ti. Y esa vida independiente lleva al hijo pródigo a alejarse de su padre, a cortar la comunión con su padre. Dice luego: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Finalmente, toda persona que toma la decisión de vivir una vida independiente de Dios, el camino lo va a llevar a la perdición. En este caso, el hijo pródigo fue llevado hasta comer con los cerdos, en principio apacentar, pero el verso 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese es el camino de la vida independiente de Dios. Es el camino que el diablo quiere que llevemos para que finalmente nos encontremos
comiendo o deseando comer de la comida de los cerdos. Pero el hijo pródigo se acuerda de algo. Y aquí viene el cambio de pensamiento del hijo pródigo. Él se acuerda que su padre es un padre generoso. Él dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo se acuerda del amor que tiene su padre, de la gracia, del perdón que tiene, se acuerda de la generosidad de su padre y decide volver a su padre, volver nuevamente. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En el pensamiento del hijo estaba volver como un jornalero a la casa de su padre. Él sabía la generosidad de su padre con los jornaleros y también sabía el error que había cometido queriendo vivir independiente de su padre. Por lo tanto, él decide volver conociendo el corazón de su papá, pero también entendiendo la decisión que él había tomado de vivir independiente de su padre. A pesar de eso, nosotros podemos ver el amor que tiene este padre hacia su hijo. Y dice, levantándose, vino su padre. Pero cuando estaba lejos, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El padre, con todo, al ver que el hijo había cambiado de rumbo nuevamente, que había vuelto en sí, que estaba volviendo nuevamente a su hogar, al padre eso le bastó para ser movido a misericordia y correr hacia su hijo, echarse sobre su cuello y besarle. Lo recibe nuevamente como su hijo. El hijo, no entendiendo nada, todavía queriendo ser el centro de atención de todo, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y le dice todo el plan que tenía. Pero el padre, al ver el cambio de actitud que tiene este hijo, el cambio de rumbo, el cambio de camino que tiene, él no le hace preguntas, ni siquiera le responde lo que le dice, sino que simplemente lo recibe nuevamente como el hijo que es. Y ahora nuevamente este hijo, el hijo menor, el hijo que se fue, el hijo que quiso vivir independiente de su padre, al volver a su casa nuevamente, al cambiar el rumbo de su vida, él recibe el amor del Padre, él recibe el amor que el Padre le entrega. El arrepentimiento es eso. El arrepentimiento es ir a entender el amor que el Padre tiene para con nosotros. Entender que aunque estamos viviendo una vida independiente de Dios, si volvemos nuevamente, si volvemos al camino, vamos a tener una vida llena de la gracia, del perdón, del amor de Dios. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse tiene que ver con cambiar la manera de pensar para ajustarla a los parámetros que están establecidos por Dios. Primera de Juan 5:12 nos habla acerca de los parámetros que Dios establece. Esos parámetros
son parámetros que quizás en este momento no nos van a hacer tanto sentido, pero tienen bastante sentido porque son los parámetros que Dios estableció. Dice así primera de Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Uno de los parámetros que Dios estableció para que tuviéramos vida es que tengamos al Hijo. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El parámetro para que nosotros podamos tener la vida de Dios es también tener al Hijo. El Hijo de Dios viene, es enviado por Dios para que nosotros podamos tener la vida, para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos. El Padre, yo dije, es aquel que toma la iniciativa para que nosotros podamos arrepentirnos. El Padre es aquel que va y toma al Hijo, lo abraza, mostrándole misericordia, mostrándole gracia en realidad, mostrándole el perdón. Es el Padre el que se mueve. En este momento, en 1 de Juan 5:12 podemos ver que el mismo Padre es quien nos entregó al Hijo y dice que a través del Hijo nosotros podemos tener la vida. Son los parámetros de Dios. Son los parámetros de Dios. Juan 3, 17 y 18 dice lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escúcheme bien, el parámetro para que nosotros podamos tener la vida, para que nosotros podamos ser salvos, es creer en el nombre del único Hijo de Dios. El que cree en él, dice, no es condenado. Y el que no cree en él ya ha sido condenado. Vuelvo a repetir, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Cuál es el parámetro establecido por Dios para que nosotros seamos salvos? El parámetro que Dios establece es su Hijo, Jesús. El que cree en Jesús, el que cree en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús, tiene la vida eterna, tiene la salvación, ya no es condenado. Por lo tanto, como no es condenado, ahora puede vivir una vida completamente distinta a través de haber creído, aceptado los parámetros que Dios estableció. Pecado es no creer en el Hijo de Dios, en no creer, no confiar en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, tenemos que entender que arrepentirse es cambiar la manera de pensar. En un momento pensábamos nosotros que pecado solamente tenía que ver con lo que hacíamos externamente, la actitud que llevábamos de vida, la forma en la cual nos relacionábamos con las personas. Si mentíamos, entonces nosotros estábamos transgrediendo la ley de Dios y al transgredir la ley de Dios, entonces éramos condenados. Pero cambiar la manera de pensar, arrepentirse, es mucho más que eso. Aquel que va al infierno, aquel que es condenado, es aquel que nunca ha cambiado su manera de pensar a la manera de Dios. Y a la manera de Dios significa que aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios es salvado. Y aquel que no cree en el nombre del Hijo de Dios ya ha sido condenado.
es, es el parámetro establecido por Dios. Es lo que Dios propuso para que nosotros pudiéramos tener la vida. Ahora, debemos entender que cuando cambiamos la mente, inmediatamente también irán cambiando los propósitos que tengo, mis actitudes y la manera de vivir. Creer en Jesús es tener la fe, y la fe luego regulará también nuestra conducta. Pero la fe no es cambiar la conducta. La fe es creer en el nombre del Hijo de Dios. Y creyendo, la misma fe regulará toda nuestra conducta. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse viene de una palabra que se pronuncia más o menos así, metanoia. Y la palabra metanoia tiene la idea de cambiar justamente la manera de pensar. Es cambiar el camino por el cual estoy o el cual estoy recorriendo. Es cambiarlo, es darme cuenta que ese camino no es el que me va a llevar a donde yo quiero, por lo tanto tengo que cambiarme de camino para llegar al objetivo que yo me he propuesto. Arrepentirse, metanoia tiene esta idea. Por eso va a significar un cambio radical, una vuelta completa. Va a significar dejar de servirme a mí mismo. Va a significar dejar de servir al mundo y dejar de servir al diablo para solamente servir a nuestro Señor. Arrepentirse tiene la idea de cambiar el camino de perdición que llevaba, el camino que me llevaba a la muerte, el camino por el cual el diablo me llevaba, para venir al camino que Dios me propone, al camino que Jesús me está proponiendo, al camino que Dios me está proponiendo a través de creer, a través de la fe en el Hijo de Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es una experiencia. El arrepentimiento se experimenta, lo experimentamos cuando creemos en el Hijo de Dios. El arrepentimiento genuino va a producir en nosotros un cambio de opinión del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es lo que nos impide tener comunión con Dios. Pensemos en esto. Si tenemos a Cristo, si tenemos a Jesús, dice la Biblia que tenemos la vida. Y si no tenemos a Jesús, no tenemos la vida. ¿Sí? El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. O sea, que hoy en día el pecado tiene que ver con creer o no creer en el Hijo de Dios. Si nosotros creemos en Jesús, entonces no hay un impedimento para tener una relación con Dios. La Biblia nos habla de que Cristo venció, condenó al pecado en la carne. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy en día, creyendo en el Hijo de Dios, en lo que Él hizo, en la condenación que le propinó al pecado en su propia carne, hoy en día nosotros podemos saber, conocer que hemos sido justificados. Ya
no hay nada que nos impida tener comunión con Dios cuando creemos en Jesús. Cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos de dirección hacia Cristo y hoy en día caminamos en el camino de la fe. El arrepentimiento genuino también produce un cambio en nuestros sentimientos, pensamientos y decisiones. Si el diablo nos llevaba cegados por un camino, pero a través del arrepentimiento que nos entregó el Señor, hoy en día cambiamos de rumbo y estamos caminando por otro camino distinto, por un camino que nos lleva a Dios. Es natural que mis sentimientos, mis pensamientos y aún mis decisiones sean distintas. Y a la vez también es natural que mi actitud sea también diferente. Si mi actitud, cuando caminaba por este camino de muerte, en el cual me llevaba el diablo, ¿no? O nos llevaba el diablo, era una actitud violenta, era una actitud de muerte, una actitud que hacía que todo el mundo me enfadara, me enojara. Ahora, en Cristo, por medio de un arrepentimiento genuino, el Señor mismo va a producir en mí otro tipo de actitud. Una actitud diferente frente a la vida, porque ahora sí conozco la vida. El arrepentimiento no tiene que ver con sentirnos tristes por acciones pecaminosas. El arrepentimiento es mucho más que eso. El arrepentimiento bíblico tiene tres aspectos. Uno que es intelectual, que tiene que ver con que la persona reconozca a través de la palabra que no está bien con Dios, pero también a través de la palabra que a través de Jesús Él tiene un puente para poder acercarse a Dios. Recordemos que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Es entender que a través de la obra de Jesús yo me puedo acercar a Dios. También tiene un aspecto emocional, ya que nos sentimos llenos de paz. El capítulo 5 de Romanos nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena de ansiedad, temerosa, es alguien que no ha entendido el arrepentimiento o nunca se ha arrepentido sinceramente. Pero una persona que ha tenido la experiencia del arrepentimiento es una persona que tiene paz, que está llena de la paz, porque ha sido justificada del pecado. Y una persona que ha experimentado el arrepentimiento también va a reconocer en ella un aspecto que tiene que ver con la voluntad. Ella toma decisiones y la decisión hoy en día, en palabra del apóstol Pablo, es justamente como dice el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos, verso 6 dice, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hoy en día, Dios nos da la posibilidad que nos podamos ocupar del espíritu. Dios dice que pone en nosotros el querer como el hacer. Y ahora, después del arrepentimiento, el Señor coloca en nosotros el querer ocuparnos del espíritu. Y el ocuparse del espíritu es vida y también es paz. ¿Qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es una decisión. Nosotros decidimos dejar nuestras cargas en Cristo o no dejarlas. Decidimos confiar en la vida de Jesús o no confiar en ella. Decidimos caminar por el camino que el mismo Dios nos está trazando o decidimos seguir caminando por el camino por el cual el diablo nos lleva a perdición. El arrepentimiento no es un rito. El arrepentimiento es una experiencia
que uno tiene cuando cree en Jesús. El arrepentimiento no tiene que ver con un remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con algo que a través de la palabra del Señor me indica que yo estoy caminando mal, pero que tengo la posibilidad, que se me entrega la posibilidad de caminar a través del camino que Dios mismo me está trazando en Jesús. El arrepentimiento no es temer porque pequé y por lo tanto como pequé va a venir una cosa mala a mi vida. El arrepentimiento no tiene que ver solamente con eso, con ese temor. El arrepentimiento es mucho más que eso. El arrepentimiento es entender que a pesar de mi pecado, si yo deposito mi confianza en Cristo, entonces hoy en día he sido justificado por la gracia de Jesús. El arrepentimiento tampoco es cambiar o intentar cambiar mi actitud para que otros puedan ver los resultados de mi conducta. El arrepentimiento es profundo. El arrepentimiento tiene que ver con un elemento interno que trastoca nuestro intelecto, que trastoca también nuestra voluntad y que son elementos que no se ven, pero que el Señor sí los trastoca. ¿Cuál es el fruto del verdadero arrepentimiento? Bueno, el fruto es reconocer al Hijo de Dios como único camino al Padre, como Salvador. Cuando alguien se arrepiente, siempre va a reconocer que el Hijo de Dios es el único camino al Padre, no hay otro. No hay otra forma de acercarse al Padre. No hay una actitud que yo pueda realizar que le agrade al Padre. No hay una obra que yo haga que le pueda agradar al Padre, sino solamente el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios se hace mi Salvador. Nuestro Salvador es el Salvador. ¿Qué otra cosa produce el arrepentimiento? Bueno, produce alegría en el cielo y también alegría en otros. Y también alegría en mí, en nosotros. ¿Qué otra cosa produce el verdadero arrepentimiento? Produce salvación y produce también la justificación. Y también nos libra de la ira de Dios. Es el fruto del arrepentimiento. Finalmente, queridos, les dejamos algunas actividades para que ustedes puedan desarrollar en casa. Son varias preguntas. Les pido por favor que trabajen en ello. El Señor les bendiga a todos.